Buenas tardes. Les agradecemos la participación. Sabemos que es importante tener este tipo de capacitaciones, es por eso que junto con las empresas CIEA y FTI de Uruguay y de Bolivia respectivamente, estamos sacando una seguidilla de cursos webinar acerca de lo que hacemos. O sea, todo lo que vamos a tocar en estos webinarios son cosas que nosotros desarrollamos como empresas, tanto en Bolivia como en Uruguay. Esperamos poder compartir un poco de nuestra experiencia. Jorge es una persona con varios años de experiencia en el rubro. Voy a empezar a presentarlo. Jorge Fernández Dager es el expositor del día de hoy. Es especialista en... ¿Me pueden confirmar si está saliendo el audio? Pasa que aquí hay algunas personas que están indicando que no. Confirmado. Ok, muchísimas gracias. Una de las recomendaciones es mantener el micrófono apagado, por favor. ¿Cómo apago el micrófono? ¿Quién es esa persona? ¿Me están escuchando? ¿Quién es esa persona? Hay alguien con el micrófono encendido. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con la introducción. Jorge es una persona con varios años en el rubro, es especialista en transformadores, también es especialista en lo que son descargas parciales, que es el siguiente curso que impartiremos el día lunes a las 14:30 hora de Bolivia, también los esperamos. Al finalizar el curso se les va a enviar un pequeño formulario para que nos ayuden a mejorar, veamos qué tópicos pueden ser tocados en un futuro curso y seguir mejorando en este tipo de eventos. Sin más que decir, presentar a Jorge Fernández Dager. Él es especialista en el tema de transformadores, en sus ensayos, sus diagnósticos. También es miembro de IEEE, ha logrado ser presidente de la Asociación de Medidas. Y bueno, es un gusto poder presentarlo en esta ocasión, en esta segunda versión del webinario Transformadores, Ensayos y Diagnósticos. Muchísimas gracias. Sin más, les dejo con Jorge Fernández. Bueno, muchas gracias, Israel. Comenzamos entonces. Primero, una vez más, muchas gracias a todos por el tiempo. Y bueno, vamos a tratar de, en esta hora y poquito, que ya sabemos que es viernes, todo el mundo quiere irse a descansar, pero bueno, vamos a tratar de satisfacer un poco la inquietud. La idea de esta charla es, obviamente en este breve tiempo no podemos profundizar mucho, pero por lo menos vamos a tratar de dar un pantallazo general sobre transformadores de potencia, qué ensayos se realizan normalmente y sobre todo ver cómo se hacen los diagnósticos para determinar el estado de los transformadores. Bien, vamos a comenzar entonces viendo algunas imágenes generales que muchos de ustedes ya obviamente las conocen. ¿Ah? Transformadores hay de distintos tipos y formatos. Acá vamos a ver una serie de fotografías. Estos son los típicos transformadores que se montan en postes o columnas. Aquí tenemos imágenes de transformadores de llenado integral. Son herméticos, no tienen conexión con la atmósfera. Aquí ya subiendo más de potencia, empezamos a encontrar transformadores con tanque de expansión. Estos sí tienen conexión a la atmósfera. Si seguimos aumentando de potencia, vemos que ya en los radiadores de los transformadores se empiezan a agregar ventiladores para forzar el aire y mejorar la eficiencia de la transferencia de calor entre el aceite y el aire exterior, ¿no? La idea es sacar el calor del interior del transformador hacia afuera para mantenerlo lo más frío posible, ¿no? Incluso si ven en la foto de la derecha, ya ahí tenemos una potencia bastante mayor y vemos toda una serie de ventiladores en la parte inferior de los radiadores. Aquí, a ver si lo puedo marcar, aquí, en esta zona de acá. ¿Ah? Bien, si seguimos aumentando la potencia, ¿ah? Ya la transferencia aceite-aire deja de ser eficiente y entonces se empiezan a usar, como en este caso en la foto de la izquierda, un circuito con bombas de circulación de aceite, donde se extrae en forma forzada el aceite del interior de la cuba del transformador y se hace circular a través de intercambiadores de calor, también con ventiladores. Sigue siendo aire, la tecnología sigue avanzando, ¿no?
seguimos. Incluso hay construcciones un poco raras, raras en realidad no, existen, pero capaz que no es muy común verlos. En vez de la típica distribución de las 3 bobinas en 3 columnas alineadas, hay un formato de las 3 columnas en triángulo. Esto, según dicen los fabricantes, mejora el contenido baja el contenido de armónicos y tiene otras consecuencias en cuanto a pérdidas también que se reducen, ¿no? Pero no es muy común ver este formato. Después yendo a, esto sí ya capaz que es mucho más extraño, ¿no? Son transformadores encapsulados en un recinto metálico, esto es HIS, ¿no? Aislados en gas a presión, generalmente SF6, ¿no? Donde no se ve nada, lo único que se ve es la carcasa exterior, todo lo demás son conexiones, barras, etc. Y también lo que ha aparecido últimamente, ¿no? A raíz del florecimiento, digamos, de lo que es energía renovable distribuida, ¿no? Un producto bastante novedoso que está apareciendo en el mercado, donde se incluye en un solo skid, un montaje único. Se ve aquí abajo la parte de perfiles de hierro y arriba se monta el transformador más la celda de media tensión y el tablero de baja tensión. Esto lo que tiene de ventaja es que se transporta muy fácilmente porque es todo un solo equipo, ¿ah? Y se deja en el lugar y lo único que hay que hacer es conectar los cables de media tensión a las celdas y los cables de baja tensión a los tableros de baja. Esto es muy usado a nivel de centrales fotovoltaicas. Yendo a otro tipo de aplicaciones, también se ve lo que son las subestaciones portátiles, ¿no? Donde efectivamente se monta todo lo que es transformador, aparatos de maniobra, etcétera, etcétera, arriba de una chata tirada por un camión, ¿no? Un remolque, ¿no? Donde, ¿cuál es la aplicación de este tipo de subestaciones? Es tratar de llevarla a lugares donde se precisa rápidamente por un tiempo restringido. Por ejemplo, supónganse que hay una obra en una subestación de alta tensión que se viene atrasando, pero bueno, por razones de servicio se requiere igual energizar. Lo que se hace normalmente es llevar una de estas estaciones, ¿no? Se colocan al costado de la subestación de alta tensión y otra vez se conectan cables de alta, cables de media, y se tiene una bahía de transformación como en una subestación estándar, pero arriba de un camión. O también en casos de emergencias, desastres naturales, etcétera, etcétera. La gran ventaja de esto es que es totalmente transportable, ¿no? Después, yendo a ver un poco el interior de los transformadores, acá hay 3 imágenes con cortes de los 3 tipos de transformadores que hemos visto, ¿no? El típico transformador inmerso en aceite, el transformador de aislación seca y el transformador HIS aislado en SF6. En la charla de hoy nos vamos a concentrar en los transformadores inmersos en aceite. Los otros 2 formatos, el del seco vamos a ver algo, pero muy poquito, y el de HIS no vamos a ver nada. Así que vamos a concentrarnos en el de aceite. Aquí vemos 3 imágenes donde se ven algunas partes del interior de un transformador. Esta en particular es la parte activa del transformador. Aquí se ven las 3 bobinas y el núcleo. Aquí se ve una de las bobinas antes de montarla en el núcleo y se ven claramente los canales de ventilación que tienen estas bobinas para mantener las bobinas frías, ¿no? Y aquí se ve un típico conmutador bajo carga, ¿no? Que también va en el interior de la cuba, a veces comparte el aceite y otras veces no, dependiendo un poco del tipo de conmutador bajo carga, ¿no? A veces tienen cubas separadas, aunque de afuera se ve como un solo cuerpo, ¿no? La aislación de un transformador de aceite sigue siendo igual que hace, no sé, desde que se creó el transformador, ¿no? Del siglo pasado o antes incluso, ¿no? La combinación de celulosa, ¿no? Ya sea papel, cartón, madera, celulosa en general, ¿no? Junto con el aceite aislante, es la mejor solución que se ha encontrado hasta ahora para este tipo de transformadores, ¿no? Uno puede ver en el interior de un transformador que hay papel, por ejemplo, en el forro en la aislación de los cables o las barras que se utilicen, cartones, maderas, etcétera. Siempre es celulosa esto, ¿no? Y a nivel de aceite, lo que se utiliza son aceites minerales, son derivados de hidrocarburos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen ven un aceite en condición nueva, donde se ve que es totalmente translúcido, igual que el agua, ¿no? Y aquí ya se ve un aceite ya más deteriorado, donde se ve un color marrón oscuro, ¿no? Los transformadores también tienen una serie de accesorios para su protección y monitoreo, ¿no? Por ejemplo, indicadores de temperatura, ya sea del aceite o de las bobinas, indicadores de nivel, desde el modelo más sencillo como este, que es simplemente un tubo, ¿no?
o ya indicadores de nivel con contactos auxiliares que permiten enviar señales de alarma o disparo, ¿no? También en el caso de transformadores con tanque de expansión, ¿no? Para evitar que la humedad se introduzca al aceite, al interior del transformador, en estas cañerías de conexión entre la cuba, entre el tanque de expansión y la atmósfera, se colocan estos depósitos de sílica gel. Es un producto que seca el aire, cosa de que el aire pueda ingresar acá libremente, pero libre de humedad, ¿no? Esto ya lo vimos en alguna foto anterior, los sistemas de ventilación forzada para mantener baja la temperatura de un transformador, indicadores de temperatura como estos que están acá, que incluso ven que tienen contactos que generalmente se utilizan para o accionar la ventilación forzada o para indicar alguna alarma o directamente, ya cuando se superan los máximos, generar un disparo en el disyuntor que protege al transformador, ¿no? En el caso de transformadores sin tanque de expansión, los de llenado integral o herméticos, tenemos estas dos soluciones, ¿no? Estos relés de protección juntan básicamente tres funciones: la temperatura, como se ve aquí, ¿no? El nivel también, como se ve en estos son dos relés de fabricantes distintos, pero básicamente son todos, todos cumplen con la misma función, ¿no? Y también tienen una protección por gases, ¿no? En el caso de un transformador con tanque de expansión se utiliza el clásico relé Buchholz o relé de gases que ustedes deben conocer, ¿no? Que se conecta en la cañería que va entre la cuba, ¿no? Aquí se ve la cañería, ¿no? Pasa por el relé de gases y sigue hacia el tanque de expansión. Estos son todos dispositivos de protección del transformador, ¿no? Vamos a hablar un poco también de normativa internacional. Lo bueno siempre de usar normas en cualquier tipo de ensayo es que nos permite hablar todos el mismo lenguaje, ¿no? O sea, ensayos que se realizan en distintos lugares, con distinto instrumental, etcétera, pero si se hacen todos de acuerdo a la misma norma, entonces arrojan valores que son totalmente comparables entre los dos ensayos, ¿no? Hay que hacer una distinción muy importante porque muchas veces hemos detectado que por falta de conocimiento se confunden el objetivo de las distintas normas, ¿no? Los ensayos en fábrica, por ejemplo, acá tenemos dos normas: el mundo IEC, básicamente europeo, ¿ah? Y el mundo IEEE, también básicamente norteamericano. En nuestros países, en Latinoamérica, tenemos una mezcla de todo un poco. En el más al sur, por ejemplo, aquí en Uruguay se utiliza estrictamente la norma IEC, las normas IEC, perdón, en todos los productos, no solo en transformadores. Y a medida que nos vamos yendo hacia el norte, hay algunos países más al norte de Latinoamérica que tienden más al mundo norteamericano y utilizan normas IEEE o ANSI. Como les decía, hay que entender bien la diferencia entre lo que son los ensayos en fábrica y lo que son los ensayos de campo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de un ensayo en fábrica? El control de calidad. Esto permite tanto al comprador como al fabricante asegurarnos de que estamos entregando o comprando, depende del lado que estemos, un transformador que pasa con los estándares mínimos de calidad, ¿no? Ahora, en el caso de mantenimiento, uno tiene que hacer ensayos de campo. Aquí la idea no es hacer un control de calidad del producto. El producto ya fue controlado en fábrica. Acá lo que queremos ver es otra cosa. Es ver en qué estado se encuentra el transformador después de un determinado tiempo de vida o de funcionamiento, ¿no? Entonces ahí ya la historia es distinta. Si bien hay, obviamente, que muchos ensayos de campo son los mismos que se hacen en fábrica, ¿no? Pero la filosofía de los ensayos de campo es distinta, ¿no? Yo siempre lo asocio a la persona que hace ensayos de campo como una especie de detective que tiene que tratar de encontrar un problema, a ver qué está pasando con este transformador, o bueno, o decir que el transformador está en correctas condiciones y puede seguir operando, ¿no? En fábrica es muy distinto, ¿no? En fábrica es más llegar a pasa, no pasa, con límites establecidos y listo. En campo no es tan fácil, ¿no? Y ahí sí, lo que es ensayo de campo, prácticamente el 100% de las normas son IEEE, casi no hay normas IEC. Ahí sí IEEE tiene una vasta biblioteca, ¿no? A la cual les recomiendo que si ustedes se dedican a tareas de mantenimiento, ensayos, etcétera, esta es una bibliografía muy interesante, ¿no? Tenemos aquí una norma que después vamos a ver algún detalle de ella. Incluso las normas IEEE están previstas para cubrir las distintas etapas de la vida útil de un transformador. Por ejemplo,
Ya desde el transporte hay una norma que dice qué cosas deben hacerse y qué cosas no deben hacerse durante el transporte de una unidad, sobre todo en unidades grandes, de gran porte, ¿no? Hay otra norma que tiene que ver con en la etapa de instalación. Todos sabemos que una instalación negligente puede tener consecuencias nefastas sobre la vida útil de un transformador, así también como el transporte, ¿no? Un transformador mal transportado puede tener problemas, ¿no? Y luego sí, ¿no? Una serie de cuestiones que tienen que ver con lo que sucede durante la vida útil del transformador. Incluso en los últimos tiempos, a medida que la tecnología va avanzando y aparece el monitoreo permanente de un transformador con instalación de sensores, etcétera, también hay una norma que tiene que ver con eso, cómo debe hacerse un monitoreo permanente de un transformador, ¿no? O sea que estas normas IEEE cubren toda la vida útil del transformador. En el caso de los aceites, ahí sí tenemos de todo un poco, ¿no? Hay normas IS y hay normas IEEE. Acá sí IS tiene norma, ¿no? Y tenemos básicamente una división en tres grupos, ¿no? Lo que son los ensayos físico-químicos del aceite, donde tenemos dos normas, una IS y una IEEE. Son bastante similares, salvo que cambian los métodos y los límites, ¿no? Hay otro ensayo que vamos a ver bastante al final de la charla de hoy, que es el ensayo de gases disueltos, donde también tenemos dos normas, una IS y una IEEE. Y en el caso de furanos, ahí sí hay una norma IS. Todos estos ensayos se aplican a aceites, ¿no? Aceites en servicio, ¿no? Que es justamente uno de los objetivos del mantenimiento, ¿no? Y después tenemos esta norma que yo la recomiendo porque es, como les dije, una muy buena recolección de ensayos, indicaciones, etcétera, de qué hacer cuando uno tiene que ir a diagnosticar un equipo en campo, ¿no? Esta norma tiene la bondad de que clasifica todos los ensayos según las principales partes de un transformador. Por ejemplo, dice cuáles son los ensayos que deben hacerse si uno sospecha que los bobinados tienen un problema, cuáles serían los ensayos a hacerse si el núcleo se sospecha que tiene algún problema. Está muy bien clasificada toda la colección de ensayos, ¿no? Obviamente no es necesario hacer todos los ensayos, ¿no? Va a depender de varias cosas. Va a depender del usuario también. Yo que sé, hay empresas que tienen definidas políticas de mantenimiento. También va a depender de la historia del equipo. Si el equipo está perfecto, en perfectas condiciones, capaz que hay que hacer un subset, digamos, de ensayos bastante reducido, o si el equipo presenta una historia de problemas, bueno, habrá que empezar a hacer algunos ensayos más de los que se hacen normalmente. Y si no, también se puede usar todos estos ensayos para tener valores de referencia. Vamos a ver que generalmente en tareas de mantenimiento hay algunos ensayos que sí tienen valores absolutos con los cuales compararse con límites absolutos, pero hay otros ensayos que más bien interesa más que nada ver las tendencias, pero tengo que tener algún valor de referencia hecho alguna vez, ¿no? Ya sea en fábrica o en campo una primera vez. Esto es un resumen, obviamente no vamos a entrar en detalles por falta de tiempo, ¿no? Pero esto es para que vean la forma de clasificar los ensayos que tiene esta norma, ¿no? De acuerdo a la parte del transformador que queremos verificar, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, acá está la cuba, acá están los bushings, acá están todos los ensayos que tienen que ver con la cuba, y acá incluso se dan en las columnas, ¿no? Cuál es la etapa de la vida útil del transformador para la cual se aplica cada uno de estos ensayos. Por ejemplo, puesta en marcha, cuando está en servicio, cuando se produce un disparo de una protección, ¿no? Debido a una falla externa al transformador, y cuando se produce un disparo de una protección debido a una falla interna, ¿no? Esto sigue con continuación de la misma tabla, ¿no? Aquí habla del conmutador bajo carga o del conmutador sin carga, equipos auxiliares, etc. Insisto, no vamos a entrar en detalles, pero todos estos ensayos están descritos en esta norma. Vamos a ver algunos, sobre todo los más comunes o los principales, ¿no? En particular, el ensayo de resistencia de bobinados nos permite detectar conexiones flojas, conexiones cortadas o altas resistencias en los conmutadores. La norma prevé una tolerancia entre valores distintos del orden del 5%, y sí dice que hay que hacer un ajuste por temperatura. Esto entenderán que es claro porque tanto el cobre como el aluminio, que son los metales utilizados en las bobinas, varían su resistividad de acuerdo a su temperatura. Entonces no es lo mismo el valor que voy a obtener con un transformador a 80-90 grados recién sacado de servicio
al valor que yo voy a obtener cuando el transformador hace tiempo que está fuera de servicio a temperatura ambiente, ¿no? Si bien el transformador probablemente no le haya pasado nada y el bobinado sigue estando igual, pero los valores del ensayo van a ser muy distintos porque la temperatura es distinta. Por eso hay que hacer una corrección para que los valores sí sean comparables. El otro ensayo, también muy conocido, es el de relación de transformación, que básicamente quiere decir que es el número de vueltas del primario sobre las vueltas del secundario. Es una relación de vueltas o relación de tensiones en vacío, ¿no? Esto sí arroja valores absolutos, ¿no? Porque esto es muy fácil. Si tengo un transformador de 30 a 15, es de 30 a 15 toda su vida, no tiene cambios, ¿no? No así la resistencia de bobinados, que puede cambiar. Esto es un valor absoluto. Y aquí la norma es mucho más estricta en cuanto a las tolerancias, en vez del 5% es el 0,5%, ¿no? Generalmente hay que tener en cuenta tablas como esta que está acá a la derecha, donde hay que tener en cuenta las conexiones, el grupo de conexión, etcétera, si es triángulo, estrella, si es zigzag, ¿no? Ahora igual con el uso de equipos electrónicos para medir relación de transformación, ya tienen todo software integrado, etcétera. Lo único que uno tiene que hacer es apretar un botón y esperar un resultado en una pantalla, ¿no? Muchos de estos equipos ya hasta detectan automáticamente el grupo de conexión y se ajustan solos, ¿no? Pero si uno trabaja con un equipo más antiguo, bueno, tiene que hacer alguna cuenta más, ¿no? Teniendo en cuenta las conexiones, ¿no? Otro ensayo es el de corriente de excitación, que nos permite detectar algunos defectos como estos que están acá, defectos en el núcleo, algún desplazamiento de bobinas, fallas de aislación entre espiras de una misma bobina o fallas en el conmutador, o todos aquellos cambios que me afectan la corriente de excitación, como las impedancias, ¿no? O cualquier otro cambio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con flujo magnético, por eso esto tiene que ver con el núcleo, básicamente, ¿no? El ensayo es muy fácil de realizar, se aplica, aquí tenemos un esquema muy sencillito donde tenemos el primario de alta tensión, un secundario de baja tensión, se alimenta con alta tensión alterna, ¿no? Y se mide la corriente que consume. Hay que hacer 3 ensayos porque tenemos los 3 bornes y hay que hacer las 3 combinaciones posibles, ¿no? Entre cada una de las de 2 bornes a la vez. Y básicamente, el secundario se mantiene abierto, no se conecta a nada, ni se cortocircuita nada, ¿no? Básicamente lo que uno observa, por ejemplo, este es un caso de un transformador con un conmutador y varias posiciones, el ensayo se hace en todas las posiciones del conmutador y la corriente varía en 2 de sus fases en forma muy similar y la tercera bien distinta, ¿no? Eso tiene que ver con la geometría interna del transformador. Ustedes imaginan que si miran el transformador en su interior, tiene una bobina que es la del medio, que es bien distinta a las otras 2 que están hacia los extremos, ¿no? Hacia un costado y otro. Las 2 de afuera son similares, sobre todo el camino magnético, ¿no? Y la del medio no. Por eso esto es normal, ver 2 curvas que se superponen prácticamente y una tercera muy distinta. Bien, resistencia de aislación e índice de polarización también es otro ensayo muy común, ¿no? Que se realiza con un megómetro. El megómetro genera una alta tensión continua que puede... Esto depende también del equipo, pero puede ir de 500 voltios a 5000 voltios, ¿no? Generalmente no hay límites en las normas, pero se espera un valor mínimo de 1000 megohm a unos 20 grados centígrados, ¿no? Si uno quiere aparte hacer el ensayo de índice de polarización, deja la tensión aplicada hasta los 10 minutos, ¿no? O sea que vamos a tener una lectura a los 60 segundos, que ese es el valor de resistencia de aislación, y otra lectura a los 10 minutos, ¿no? Este ensayo nos permite determinar cuán limpio y cuán seco se encuentra sobre todo la superficie de los aisladores, etcétera, del transformador, ¿no? Obviamente, si llega a haber un defecto adentro del transformador, también lo permite detectar, ¿no? El índice de polarización, como es un cociente entre 2 valores, en realidad es insensible a la temperatura, ¿no? Y los valores esperables en la práctica normal, digamos, en transformadores chicos tenemos un IP levemente mayor que 1, en los transformadores más grandes puede llegar a 1,3. Lo que sí hay que tener en claro que si el IP es menor que 1, hay que hacer algo inmediatamente porque hay algún problema, ¿no? Si bien yo les dije que no hay límites para esto, no hay normas que digan cuáles son los límites, pero sí está claro que si el IP es menor que 1, hay algún problema. Bien, otro ensayo es el de capacidad, factor de potencia o tangente delta, ¿ah? Básicamente esto nos permite medir la energía disipada en el dieléctrico del transformador, ¿ah? Cualquier envejecimiento en la aislación del transformador aumenta las pérdidas, ¿ah?
Puede ser también por contaminación por humedad o por sustancias químicas o por cualquier daño físico, ¿no? Para esto se utilizan equipos que están basados en el clásico puente Shearing. Hoy también, como les dije hace un rato, son todos equipos electrónicos, ¿ah? La tensión de ensayo que se aplica al transformador se puede ajustar, esto también depende de marca y modelo, pero básicamente entre 100 y 10.000 voltios. Esto es alterna, ¿ah? Para entender un poco cuál es el objetivo de este ensayo, vemos acá un modelo muy simplificado, obviamente, de la aislación del transformador, ¿no? Supongamos que tengo un transformador perfecto, un transformador ideal, que no existe en la realidad, pero bueno, vamos a suponer que es ideal. Tenemos solo un condensador que simula la aislación del dieléctrico, ¿no? Esta resistencia, olvídense. En ese caso, entonces tendríamos tensión aplicada y corriente que circula por la aislación del transformador desfasada exactamente 90 grados, porque esto es un condensador, ¿ah? Pero la realidad dice que eso no es así. Generalmente entonces lo que hacemos en el modelo es agregar una resistencia de alto valor en paralelo con ese condensador y eso hace que la corriente real, ¿ah?, sea esta que está acá, que está levemente desfasada de los 90 grados. Este ángulo que está acá es delta y eso es lo que se mide con los equipos estos que hacen ensayos de tangente delta. Justamente se mide la tangente de este ángulo, ¿no? A ver si se entiende bien el funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la tangente delta es lo más baja posible, tendiendo a cero, quiere decir que esta corriente real se parece más a la ideal. ¿Y eso qué significa? Que la aislación del transformador es más cercana a una aislación perfecta ideal. A medida que se va envejeciendo, ¿ah?, o a raíz de un defecto, etcétera, este ángulo crece y eso es lo que mide el equipo. A medida que aumenta la tangente delta, se dice que tenemos un envejecimiento que va creciendo, ¿no? Las conexiones están indicadas en la norma. Aquí se muestra un ejemplo donde vemos las distintas conexiones. Estos instrumentos permiten utilizar distintas configuraciones. ¿Y para qué? Vamos a ver acá en un esquema muy simplificado, obviamente. Esto tenemos un bobinado de alta, el bobinado de baja. Tenemos una capacidad entre bobinado de alta y cuba, otra capacidad entre el bobinado de baja y cuba y una capacidad entre los dos bobinados, ¿no? Y según la configuración del equipo, ¿ah?, podemos llegar a medir esta capacidad y esta, o en esta otra conexión esta otra capacidad, o en esta otra conexión esta otra capacidad. Hay que hacer varias medidas y hacer algunas cuentas, aunque como les digo, los equipos hoy cada vez más sofisticados automáticamente incluso hacen cambios de conexiones mediante software, y directamente uno mira los resultados en la pantalla, ¿no? Eso era en el caso de transformador de 2 arrollados. Imagínense en el caso de un transformador con terciario, donde tenemos 3 arrollados, el de alta, el de baja y el terciario. Entonces ahí aparecen más condensadores. Aparecen 3 condensadores entre cada uno de los arrollados y la cuba, ¿ah?, son estos que están acá. Y aparecen condensadores entre arrollados. Acá hay uno entre baja y terciario, entre baja y alta y entre alta y terciario. ¿Esto qué implica? Que hay que hacer más ensayos, nada más, ¿no? Lleva más tiempo el ensayo. También se puede hacer este mismo ensayo previo al armado de un transformador, en aquellos transformadores muy grandes que se arman en el lugar. Por ejemplo, el caso de los bushings o los aisladores de alta tensión, vienen desarmados, esto hay que montarlos en el transformador. Generalmente se recomienda hacer este ensayo previo al montaje también, ¿ah? Incluso ven que los fabricantes de los bushings, acá en esta foto de la derecha, ya prevén las conexiones para hacer estos ensayos, no solo antes del montaje, sino después, durante la vida útil del transformador, ¿no? Estos son los lugares donde uno puede conectar el equipo de medida de tangente delta para hacer el ensayo. Bien, otro ensayo que también se usa sobre todo en unidades de gran porte, no tanto en transformadores chicos, ¿ah?, es el análisis de la respuesta en frecuencia. Las siglas en inglés es FRA o SFRA, ¿ah?, y que permite detectar esto, deformaciones mecánicas en los arrollados, problemas en el núcleo magnético. Este siempre es un ensayo comparativo, acá no hay valores absolutos. Cada transformador, cada unidad tiene su característica propia, es como una especie de huella digital, ¿ah? Por eso generalmente se hace este ensayo al inicio, en la fábrica incluso, como referencia, ¿ah?, para ver en distintas etapas de la vida útil del transformador si eso ha cambiado o no. Hablando de solicitaciones mecánicas, ¿ah?, porque justamente es lo que hace que pueda aparecer algún defecto que se pueda detectar con este ensayo, ¿no? Ya sabemos todos que en transformador están todos diseñados para soportar esfuerzos mecánicos en mayor o menor medida, ¿no? Pero soportan esfuerzos mecánicos, no son de papel, no se rompen al primer esfuerzo, ¿no?
Pero bueno, ¿qué pasa? Puede haber esfuerzos mecánicos mayores durante el transporte, si el transporte es negligente, en un cortocircuito externo al transformador. Sabemos que los esfuerzos dinámicos de los componentes internos del transformador se ven sometidos a esfuerzos dinámicos muy grandes, porque las corrientes son muy grandes, o incluso en un terremoto. Algunos de ustedes deben estar viviendo en zonas sísmicas, ¿no? Cualquiera de estas cosas hace de que si el transformador tiene algún problema pueda perder un poco de su resistencia mecánica, ¿no? O incluso también puede ser que disminuya con el tiempo, ¿no? Por envejecimiento. Sin ir al detalle, ¿no? Pero esto pretende mostrar un modelo de cómo sería el interior de un transformador, donde tenemos de todo un poco. Tenemos varios componentes: resistencias, inductancias, condensadores y muchos, ¿no? Y conectados de infinidad de maneras, ¿no? Si uno recuerda las pruebas de laboratorio que uno hacía con electrónica, esto sería como una caja negra con una entrada y salida, y lo que hacíamos era aplicar una sinusoide de frecuencia variable en la entrada y medir la relación entre las dos tensiones, la de entrada y salida. Esto es lo mismo que se hace en este ensayo, pero en vez de ser una cajita chiquitita de electrónica, es un transformador, ¿no? Y básicamente las curvas que se obtienen son como las que se ven acá, donde acá tenemos el cociente de las amplitudes, y acá tenemos en el eje horizontal las frecuencias. Normalmente estos ensayos, según la norma, se hacen desde el orden de los 10 a 100 Hz hasta 1 o 2 MHz, ¿no? Y lo que se observa es, por ejemplo, si se hacen ensayos en las tres fases, tres curvas que más o menos deberían superponerse, dos por lo menos de las fases deberían superponerse, y una tercera puede llegar a ser distinta, como ya vimos en otro ensayo. Y, por ejemplo, en el caso de que haya un defecto, como lo muestra la imagen de acá abajo, lo que antes parecía casi una superposición perfecta, acá vemos que hay curvas que se separan de las otras, ¿no? Y esto es indicación de defectos, ¿no? Las conexiones de este ensayo son muy sencillas, es como se muestra acá, aunque hay que tener algunos cuidados por interferencias, porque no se olviden que estamos trabajando hasta 1 o 2 MHz, ¿no? No es una medida en baja frecuencia. Pero básicamente tenemos un generador. Estos generadores son de baja tensión, estamos hablando de 20 a 40 voltios de pico nada más, ¿no? Lo que sí tiene que tener frecuencia variable, o sea que se conecta la salida del generador a una entrada en el transformador, a su vez se mide, ¿no?, esa tensión, y también se mide la tensión de salida. Esta sería la famosa caja negra, en realidad es un transformador, y se hace el cociente entre estas dos tensiones, ¿no? Últimamente ha aparecido otro ensayo más, ¿no? En inglés el Dielectric Frequency Response, DFR, o respuesta dieléctrica en frecuencia, ¿no? Hay una norma bastante reciente, del 2018, ¿no? Este es un ensayo no invasivo, no destructivo, que nos permite determinar este ensayo, encontrar el contenido de humedad en la aislación sólida, o sea, en la celulosa, ¿no? Este es un método directo prácticamente, ¿no? También nos permite medir la conductividad de la aislación líquida, el aceite. Es similar al ensayo de tangente delta. La única diferencia es que acá se utilizan bajas tensiones. ¿Se acuerdan que en el ensayo de tangente delta hablamos de tensiones de hasta 10.000 voltios? Acá estamos hablando de 200, 300 voltios nada más. Y la frecuencia en el de tangente delta era fija en 50 o 60 Hz, depende del país, ¿no? De la tensión, de la frecuencia de red, perdón. En este caso no, en este caso se varía la tensión desde 0,1 MHz hasta 1 kHz más o menos, ¿no? Y básicamente lo que se permite determinar con este ensayo es una curva que tiene este andamiento más o menos, y según las variaciones en los distintos puntos de la curva, uno puede encontrar problemas de humedad, de envejecimiento de la celulosa, algún problema de la geometría del aislamiento o algún problema de conductividad del aceite. Descargas parciales es otro ensayo, también que se realiza sobre todo en unidades importantes, no tanto en unidades chicas, ¿no? Básicamente acá tenemos el transformador, acá tenemos el tap de conexión, el mismo tap que se utiliza para el ensayo de tangente delta, ¿no? Aquí se conecta entonces una impedancia de medición, que lo que hace es adaptar tensiones e impedancias a lo que puede recibir el equipo electrónico que mide. Esto es un equipo electrónico, ¿no?, que simplemente va a recibir las señales de descargas del interior del transformador y las va a procesar, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes de los equipos utilizados. Esto obviamente depende de fabricante, modelo, etcétera, ¿no? Pero básicamente ven equipos electrónicos de este tipo. Son totalmente electrónicos con microprocesadores. Acá se requiere hacer un procesamiento de la información. Acá tenemos las impedancias de acople, que puede ser o un condensador de alta tensión,
o un toroide de alta frecuencia en las conexiones de tierra, ¿ah? O incluso también, sin ser mediciones eléctricas, también se pueden hacer mediciones acústicas. Con el transformador en servicio, se conecta aquí un sensor que detecta, es como una oreja, ¿ah? Que oye, escucha, ¿ah? Los ruidos que se producen en el interior del transformador si existen descargas, ¿no? Obviamente las frecuencias esas no son audibles para el ser humano y esto lo que hace es transformar la frecuencia no audible a algo que el ser humano pueda escuchar, ¿ah? También incluso si estamos a distancia y tenemos elementos que están con tensión, los cuales no podemos tocar obviamente por razones de seguridad, existen equipos que permiten mediante ultrasonidos y con una antena parabólica como la que se muestra acá, ¿ah? Recoger los posibles ruidos que se puedan escuchar en, por ejemplo, las puntas de los cables o los bushings de los transformadores, etc. La información, tal como dice la norma, la información de descargas parciales se debe mostrar en 3 dimensiones. Acá yo les mostré 3 pantallas de equipos de distintos fabricantes, pero lo que sí tienen en común, porque todos respetan las normas, ¿ah? Es que la forma de presentar la información es la misma, ¿no? Y se los explico rápidamente, ¿ah? En el eje horizontal tenemos la información de la fase, ustedes ven que va desde 0 a 360, incluso se dibuja en todos los equipos una sinusoide de referencia, ¿no? Para saber en qué parte del ciclo estamos, ¿no? En el eje vertical se encuentra la amplitud de las descargas, ¿no? Eso quiere decir cuán grande es la descarga, ¿no? Y el tercer eje, como no se puede hacer en 3D, porque es imposible, porque tenemos una pantalla plana, ¿no? Está dado en información de color, ¿no? Esto, ven, acá tiene una indicación, una barra de color, ¿no? Acá también hay una barra de color, acá no está dibujado, pero también la información se da en el color, y dependiendo el color depende de cuán frecuentemente se repiten los pulsos o las descargas eléctricas en esos lugares, ¿no? Generalmente importan mucho más aquellas descargas que se repiten más frecuentemente que las que ocurren una vez cada tanto, nada más. Bueno, esta es la vieja y querida termografía que sigue siendo válido, a pesar de que es una técnica muy antigua, ¿no? Pero aún hoy se sigue usando porque arroja resultados muy importantes. Por ejemplo, casos como estos dos que están acá, si bien en los dos casos son distintos, ¿no? Pero se detectan calentamientos en las conexiones de baja tensión de un transformador, de los bushings de baja tensión, pero acá en la foto de acá abajo, el problema está en la conexión de los cables y la paleta o la bandera del bushing de baja tensión. Esto se soluciona fácilmente porque esto lo único que hay que hacer es sacar el servicio, destornillar acá, hacer una limpieza, un pulido, etcétera, y volver a conectar. Probablemente sea un problema de mal contacto nada más, ¿no? En este caso no, en este caso ya no es tan fácil la reparación, porque si observan bien la termografía, el calor viene de adentro del transformador. Y esto ya implica desarmar el transformador, desencubarlo. Bien, ¿cuál es la vida útil de un transformador? ¿Qué es lo que determina la vida útil de un transformador? La aislación. La aislación es el punto más débil del transformador, ¿eh? El transformador sí es el sistema más importante desde el punto de vista del mantenimiento, ¿no? Por eso importa muchísimo tratar de hacer la detección de un problema lo más temprano posible y con la mayor certeza posible, ¿no? Porque un transformador que falla tiene graves consecuencias económicas. No solo por el costo de reponer o reparar el transformador, sino la falta de servicio, ¿no? Generalmente uno lo que ve históricamente es que los transformadores son máquinas muy nobles, ¿no? Estamos hablando de que con mantenimientos normales puede llegar a una tasa de falla del 50% a los 50 años de edad. O sea, estamos viendo que se trata de máquinas muy robustas y nobles, obviamente bien mantenidas, no maltratadas, ¿no? ¿Cuáles son los factores que tienen mayor impacto en el envejecimiento de un transformador? La temperatura, sin duda, ¿no? Eso ocasiona sí o sí el envejecimiento del aceite y la celulosa, ¿no? Ya sea por efectos mecánicos o por efectos eléctricos también, ¿no? Son todos los factores que pueden afectar la vida útil de un transformador, ¿no? Hablando de la parte de aislación, vamos a hablar un poco de los aceites. Las funciones del aceite son de aislar, obviamente, es un aceite aislante, evacúan el calor, ya lo vimos al principio en las fotos iniciales, ¿no? Pero lo que más nos importa a las personas que nos dedicamos a la parte de mantenimiento es que es el elemento de diagnóstico clave, ¿no? Es como en el ser humano el análisis de sangre o el análisis de orina, ¿no? En el caso de un transformador hay que hacer análisis de aceite. Esa es
una técnica fundamental de diagnóstico de un transformador, ¿no? Bueno, la celulosa también proporciona resistencia mecánica, aislación porque es aislante, ¿no? Y mantiene todas las partes del interior del transformador en su lugar, básicamente. Bueno, como vimos que el aislante tiene dos componentes, aceite y celulosa, ¿no? Cualquiera de estos dos o los dos que se me deterioren, ya tengo un problema con el transformador, ¿no? El aceite, por ejemplo, se puede oxidar en contacto con el aire, ¿no? Si el transformador está a altas temperaturas, eso acelera la degradación del aceite, por eso venimos insistiendo desde el principio de la charla que hay que mantener los transformadores fríos, ¿no? Pero ¿qué tiene el aceite? Que en el peor de los casos se puede regenerar o se puede cambiar a un costo razonable, ¿no? En el caso de la celulosa, también, ya sea por efectos eléctricos o térmicos, se produce el deterioro, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que tenemos con la celulosa? Que la celulosa no se puede cambiar, ¿no? Un cambio de celulosa implica hacer un bobinado nuevo. Por eso es importante que todas las tareas y toda la operación del transformador apunte a que no se deteriore la celulosa. Obviamente tampoco queremos deteriorar el aceite, pero el aceite tiene la ventaja que se puede cambiar, la celulosa no. Bien, entonces, ingresando ya en la parte de ensayos de aceites, hay una serie de ensayos, los físico-químicos. No vamos a entrar en detalles de todos estos porque son muchísimos, pero básicamente para que vean una gran batería de ensayos: color, rigidez dieléctrica, contenido de agua, acidez, tangente delta, etcétera, etcétera. Incluso sigue la lista, ¿no? Punto de ignición, densidad, viscosidad, contenido de PCBs, etcétera, etcétera, ¿no? No es necesario, obviamente, hacer todos estos ensayos. Todo va a depender del transformador, del aceite, del estado del transformador e incluso de los resultados de los ensayos. Solo se recomienda hacer algunos ensayos cuando alguno de estos resultados es negativo. Si no, ni vale la pena, ¿no? La norma IEC, que tiene que ver con estos ensayos, hace una clasificación de los transformadores, ¿no?, según su tensión nominal, ¿no? ¿Por qué? Porque los límites que le va a exigir a los resultados de los aceites va a depender un poco de la tensión nominal del transformador. Generalmente lo que pasa es que cuanto más alta es la tensión nominal del transformador, más exigentes son los límites en los ensayos del aceite, ¿no? Por ejemplo, aquí ven, esto es un resumen, obviamente, ¿no?, para el caso de aceite nuevo, ¿no? Los distintos ensayos, las distintas tensiones nominales o rangos de tensiones nominales del equipo y los límites. Ven que es más exigente a medida que las tensiones son mayores, ¿no? Y para aceite en servicio, esa norma incluso dice, bueno, para cada uno de los ensayos, ¿no?, y para cada categoría, según la tensión nominal del equipo, con qué frecuencia deben realizarse los ensayos. Y entonces permite, en base a los resultados, clasificar los aceites en tres estados, digamos. Cuando está bien, quiere decir que se puede seguir en operación. Cuando está regular, ahí se empieza a detectar un deterioro. Y por lo general se recomienda aumentar la frecuencia de muestreo, ¿no? Y cuando definitivamente está mal, ¿no?, ya es un deterioro normal, y bueno, ahí ya se decide o sacar de servicio o decidir algo hay que hacer, alguna acción correctiva, etcétera, ¿no? Esto es un resumen más gráfico para que ustedes tengan una idea de los distintos ensayos, ¿no?, cómo dividen los valores en zonas verdes, de que está todo ok, en zonas amarillas regular y en zona roja que ya está mal, ¿no? Lo mismo para el contenido de agua y lo mismo para el de acidez, ¿no? Insisto, hay muchos más ensayos, pero no vamos a perder tiempo ahora en eso. Vamos a ver algunos ensayos, por lo menos los más comunes y los que se recomienda hacer sí o sí, ¿no? El ensayo de acidez, ¿no? Esto lo que hace es determinar la existencia de ácidos, ¿no?, debido a la propia degradación del aceite, ¿no? Esto es básicamente medir el índice de neutralización y se mide en miligramos de hidróxido de potasio, ¿no? Esto se hace con equipos electrónicos totalmente automáticos, donde uno pone la muestra de aceite, hay reactivos obviamente, y simplemente el equipo procede a hacer la titulación del aceite y da un valor, ¿no? Color del aceite, ¿no? Hay tablas, ¿no? Incluso acá yo no lo puse, pero también tenemos tablas de color con colores dibujados para que uno pueda identificar fácilmente, ¿no?, donde según el color se le asigna un número y una condición del aceite. Acá ven en esta foto, creo que es clara, ¿no?, donde acá tenemos aceite nuevo, acá tenemos aceite a medio camino, digamos, ¿no?, y acá un aceite ya bastante deteriorado, ¿no? No se ve, ya es un color marrón oscuro.
Incluso aquellos que tienen experiencia en ensayos seguramente me dirán que hasta el olor, es cierto, ¿sí? Hasta con el olfato nomás ya se puede detectar cuando un aceite está mal. El ensayo de rigidez dieléctrica indica la presencia de contaminantes como agua libre, suciedad o partículas conductoras. Es un buen indicador de cuán seco y limpio está el aceite. También se realiza con equipos automáticos. Acá se ve un recipiente donde se pone la muestra a ensayar, 2 electrodos, y el equipo lo que hace es subir la tensión entre estos 2 electrodos hasta que se produce la ruptura dieléctrica. Y se mide la tensión a la cual se produce. Después el otro ensayo que tenemos es el de tensión interfacial. Aquí se ve un equipo y acá se ve un esquema para entender un poco de qué se trata. Esto es un aro de determinadas dimensiones y de determinado material, es un anillo de platino. Básicamente lo que se hace en el ensayo es en un recipiente de vidrio poner agua y aceite, el aceite que se quiere ensayar y agua destilada, y simplemente se coloca el aro abajo, en la zona donde está el agua, y se empieza a tirar hacia arriba lentamente, cuando llega a la interfaz entre los dos líquidos. Ustedes lo deben haber observado en sus casas haciendo esta prueba, que si uno tira hacia arriba, la película esta tiende a quedarse agarrada a ese aro, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que ya la fuerza supera la resistencia de esta película y se rompe. Esto es como que fuera esto una balanza invertida porque mide la fuerza. A mayor fuerza, eso quiere decir que el aceite está en mejores condiciones. Cuanto más deteriorado está el aceite, más fácilmente se rompe esa película. Tangente delta es lo mismo que se hacía en el transformador, que ya vimos, pero esta vez se hace sobre una muestra de aceite que se coloca en un recipiente que está normalizado, obviamente, ¿no? Si no, los valores serían todos distintos, ¿no? Y básicamente es igual que el ensayo que se hace sobre los transformadores, mide las pérdidas dieléctricas. Y acá tienen algunos valores típicos, para tener una idea. Contenido de humedad también es un llamado Carl Fisher, que determina cuánta agua hay disuelta en el aceite. También se hace con equipos totalmente electrónicos a esta altura. Esto sirve para ver cuán degradado está el aceite, también cuán degradado está el papel. O incluso puede ser que le haya entrado agua del exterior a través de fugas al transformador, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que uno determina en este ensayo es la cantidad de agua en el aceite, pero lo que nos interesa saber a nosotros, desde el punto de vista de mantenimiento, es cuánta agua hay en el papel, porque se acuerdan que el papel yo no lo puedo cambiar, el aceite sí. Entonces hay tablas que me permiten, a partir de la determinación del agua en el aceite, en este eje, y la temperatura de la muestra del aceite, y estas curvas, acá ven esta familia de curvas, cuál es el contenido de agua del papel, que es en definitiva lo que me interesa saber. Bueno, y ahora vamos a entrar en la parte ya final, donde vamos a hablar de gases disueltos, ¿no? Que a mi entender es el ensayo más potente que tenemos para hacer sobre una muestra de aceite. Básicamente, yo ya les dije al principio que estos son hidrocarburos, entonces tenemos enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. A raíz de efectos térmicos o eléctricos en el interior del transformador, lo que ocurre es que se empiezan a romper los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Y eso lo que hace es generar moléculas gaseosas. Y estos son los gases que normalmente se observan adentro de un transformador: hidrógeno, metano, etileno, etcétera, etcétera. Incluso también se ve cera, no es un gas, pero también se ven residuos de estos efectos, ¿no? Entonces tenemos, según la energía del defecto, podemos tener defectos de baja energía, como es el caso de descargas parciales. Ahí se empiezan a romper los enlaces más débiles, obviamente, porque yo tengo poca energía, ¿no? Carbono, hidrógeno. Y ahí se genera entonces hidrógeno. A medida que el defecto aumenta la energía, empiezan a romperse ya los enlaces un poco más fuertes, como el carbono-carbono, simple, el doble o el triple incluso, ¿no? Y ahí incluso empiezan a aparecer entonces otros gases, ya a temperatura mayores a los 500 grados centígrados. Y ya cuando la temperatura del defecto es más grande, entre 800 y 1200 grados, y por ejemplo si incluso hubiera un enfriamiento rápido, un arco, ahí empieza a aparecer acetileno. En el caso de la celulosa también funciona más o menos lo mismo, lo que pasa es que aquí tenemos enlaces carbono-oxígeno, pero estos son menos estables que los enlaces del aceite. Entonces, ¿qué sucede? Que la celulosa se deteriora a temperaturas más bajas que el aceite.
Por ejemplo, ya en el entorno de los 100 grados ya se empieza a romper la cadena de celulosa, y a 300 ya se carboniza totalmente la celulosa, ¿no? O sea, ven que son temperaturas bastante más bajas que en el caso de los efectos en el aceite. Como consecuencia se empieza a formar agua, monóxido y dióxido de carbono y otras cosas, ¿no? Y furanos, por eso hoy hablé de una norma que detecta la cantidad de furanos que tiene un aceite. Por ejemplo, en el caso de dióxido y monóxido de carbono, la generación de estos gases se incrementa con la mayor temperatura, presencia de oxígeno o incluso la humedad en el papel, ¿no? Hay que tener en cuenta que los transformadores, aún en condiciones normales, generan gases. Nunca van a encontrar transformadores con cero gases. Lo que pasa es que hay tasas de crecimiento normal y tasas de crecimiento anormales debidas a defectos, como estos que tenemos acá. Por ejemplo, y esto es para que se vayan acostumbrando a la nomenclatura de las normas, en las normas se denominan los defectos con un par de letras, ¿tá? Por ejemplo, descargas parciales de P, descargas de baja energía de 1, ya descargas de alta energía de 2, defectos térmicos T1, T2 y T3, dependiendo de las temperaturas de la falla del defecto. Y acá tenemos un esquema muy sencillo de cuáles son las moléculas de gases que se empiezan a generar. Son todos gases combustibles, estos que están acá. Tenemos otros gases que no son combustibles, como el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono. Y también aparecen otros gases, pero ya son más pesados, y hoy realmente no se hacen análisis de estos gases. Aparecen en cantidades más pequeñas y no se están utilizando para diagnósticos. Los equipos utilizados para esto son... Hay de dos grandes tipos, digamos, los que son transportables, como este que está acá, y los que son de laboratorio. Las normas internacionales solo aceptan cromatógrafos, ¿no? En este caso estos dos son cromatógrafos, los equipos de laboratorio son todos cromatógrafos. Los transportables difícilmente sean cromatógrafos por la complejidad de un cromatógrafo, que requieren un gas de arrastre, un gas patrón, etc. Por eso en este caso no es un cromatógrafo y no está hecho de acuerdo a ninguna norma. Sin embargo, no digo que no sea útil. Realmente este es un equipo interesante porque está incluso montado, como ven, en una valija de alta resistencia al transporte, y lo que sí facilita es que se puede realizar un ensayo muy rápido a pie del transformador. En 20, 30 minutos uno ya tiene un resultado. En el caso de los ensayos de laboratorio, uno tiene que sacar una muestra, transportarlo hasta el laboratorio y ahí hacer el ensayo. Por eso yo no quiere decir que uno sea ni mejor ni peor que otro, son aplicaciones distintas, ¿no? En cuanto a normas, tenemos acá sí dos normas, una del mundo IEEE y otra del mundo IEC. Hoy la más moderna es la IEEE, porque esto salió el año pasado, en el segundo semestre del año pasado. Esto ya tiene, si mal no recuerdo, unos 5 años, ¿no? Esta técnica lamentablemente no está 100% desarrollada. Históricamente ha venido evolucionando hasta el día de hoy. Hoy no hay ni siquiera un consenso a nivel mundial, y por eso, como todavía tiene un alto grado de incertidumbre, ¿no? Es que cada una de estas normas, incluso verán acá que tienen más de una técnica, ¿no? No proponen solo una técnica, sino que cada una de ellas propone 2 o 3 técnicas, ¿no? ¿Cuál es el consejo? Hagan todas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede pasar que alguna de estas técnicas, en algunos casos, ¿no?, puedan no arrojar resultados. Entonces la recomendación es utilizar en lo posible las 2 normas y la mayor cantidad de técnicas posibles, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. La IEC, según el tipo de defecto, ¿no?, calcula tres relaciones de gases, los gases específicos que se obtienen del análisis, y según estos valores uno puede decir, bueno, tengo alguno de estos defectos. Insisto, no siempre arroja resultado, ¿no? Cuando el defecto es claro, sí, arroja resultado. Cuando tenemos un defecto medio raro o que hay una mezcla de defectos, puede haber más de un defecto simultáneamente activo en el interior del transformador, puede no arrojar resultados, ¿no? Otra de las relaciones de gases que utiliza la IEC es la del dióxido sobre el monóxido de carbono, ¿eh? Y acá, según ese valor, indica si hay algún deterioro de la celulosa o no, ¿eh? También habla de la relación entre oxígeno y nitrógeno, y esto tiene que ver con el consumo de oxígeno cuando hay oxidación de aceite o envejecimiento del papel. Los métodos de cálculo se basan, generalmente son resultados de estudios estadísticos, ¿eh?, en base a grandes cantidades de datos colectados a lo largo del tiempo, ¿eh?
E incluso se clasifica por tipo y uso de los transformadores, porque no todos los transformadores, sino todas las aplicaciones de los transformadores arrojan los mismos tipos de defectos. Y generalmente las normas lo que dan son los valores típicos, no dan límites definidos. Como dice acá, ninguna de las dos normas dan límites. Y generalmente los valores de concentraciones de alarma lo puede fijar, o uno puede tomar como referencia lo que dicen las normas, o uno se lo puede hacer los usuarios, por ejemplo, las empresas de energía eléctrica que tienen grandes cantidades de transformadores, por lo tanto se pueden generar su propia base de datos, esas mismas empresas pueden fijar sus límites. También los fabricantes, aunque la verdad los fabricantes a veces poco les importa lo que pasa a su transformador en campo, y si no, expertos independientes que se dedican exclusivamente a hacer diagnóstico, ¿no? Todo depende del tamaño de la base de datos que uno utilice, ¿no? Generalmente las normas lo que dicen, y todos los criterios utilizados es, bueno, si las concentraciones son bajas, estadísticamente bajas, entonces probablemente el transformador esté funcionando correctamente. Cuando esas concentraciones suben, entonces se puede decir que hay algún comportamiento inusual, ¿no? La norma IEC da algunos valores típicos, y lo clasifica según los tipos de equipo. Por ejemplo, para transformadores de potencia, acá ven que para cada gas dice el rango entre los cuales se encontrarían los valores normales de concentración de gases. Y también hay otra tabla que daría cuáles son la variación a lo largo del tiempo también, porque esto es importante, no solo los valores absolutos, sino las tendencias a lo largo del tiempo. Como dije, ahí se puso el caso solo de los transformadores de potencia, pero también hay tablas para transformadores de horno, para transformadores de rectificadores, tracción, etcétera, etcétera. Incluso transformadores de medida, bushing, cables también, a pesar de que no son transformadores que están dados acá, en esta norma, y conmutadores bajo carga. También la norma IEC presenta representaciones gráficas. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que el ser humano le cae muy bien una representación gráfica, mucho mejor que números fríos. Entonces sugiere una representación gráfica, por ejemplo, en 2D, como está acá, donde uno grafica relaciones de gases y según donde caiga el punto, se puede clasificar qué tipo de defecto es, incluso una representación en 3D. La gran ventaja de estas representaciones es que si uno tiene varias muestras a lo largo de la vida útil del transformador, más que un valor absoluto, uno puede ver cómo se ha ido desplazando el punto a lo largo de esta gráfica. Entonces puede ver si, por ejemplo, arrancó con un T1, que es un defecto térmico de baja temperatura, y fue empeorando, pasando hacia T2, hacia T3, que es un defecto térmico de alta temperatura. Entonces, si uno ve una gráfica en este sentido, dice, bueno, mi defecto fue empeorando, ¿no? Eso es lo bueno que tiene estas representaciones gráficas, cuando uno quiere ver la historia de un transformador. O si no, lo otro que se utiliza son los famosos triángulos de Duval. Acá vemos uno solo de ellos, en realidad hay 7 triángulos hoy, para distintos tipos de aceite o aplicaciones. En el caso de la norma IEEE, acá sí hay una precisión, en esta norma no se aplica, lo dice claramente la norma, para generación eólica. ¿Por qué? Porque generalmente los transformadores de uso en generadores eólicos han presentado comportamientos muy extraños, muy distintos a lo que es un transformador de distribución. Y aún hoy no hay consenso en cuáles son los límites. Pero bueno, yendo a transformadores comunes, también clasifican 3 estados. Y lo bueno de esta norma es que da distintas recomendaciones según la edad del transformador y según la relación de oxígeno a nitrógeno. Acá hay un ejemplo de una tabla donde ven los distintos gases, las distintas concentraciones típicas, según la edad y según el valor. El valor de la relación oxígeno-nitrógeno. Esto la IEC no lo tiene. A mí, en mi opinión, esto está muy bueno, porque no es lo mismo un transformador viejo que un transformador nuevo. O sea que no se le puede pedir lo mismo a un transformador viejo que a un transformador nuevo, ¿no? Incluso trae una gráfica acá donde ve algo de lo que vimos al principio, donde según la temperatura del defecto, tenemos cuál es la tasa de aparición de cada uno de los gases, ¿no? La IEEE da más importancia a las tendencias que a los valores absolutos. Ya no se calculan como diferencia de 2 valores como se hacía antes. ¿Por qué? Porque estos valores tienen una gran dispersión. Es normal encontrar valores que difieran 20, 25%, y eso no quiere decir que el transformador esté empeorando o mejorando, ¿no? Lo que pasa es que entonces antes, si se tomaban solo 2 puntos para calcular una pendiente y encima están afectados cada uno de esos puntos con un error de un 20-25%, imagínense los disparates de variación, de rangos de variación de la pendiente. Entonces lo que se pide
en esta norma ya es tomar muchos más ensayos para poder hacer una tendencia en forma estadística más razonable, ¿no? IEEE usó una base de datos de 1.400.000 ensayos en todo el mundo, ¿ah? Y habla también de reproducibilidad de los ensayos entre laboratorios, repetibilidad entre sucesivas muestras y la precisión, diferencia entre valor medido y real. Introduce esta norma del 2019 nuevas fallas típicas. No quiere decir que las fallas no existieran, las fallas siempre existieron, es independiente de lo que nosotros los seres humanos hagamos, ¿no? Pero ahora se empezaron a clasificar porque ya hay mucho más información y se pueden clasificar, ¿no? Entonces aparece una serie de nuevas fallas que la norma IEC, por ejemplo, no la tiene, e incluso la norma IEEE en su versión anterior tampoco la tenía, ¿no? Introduce los triángulos de Dual 1, 4 y 5, introduce también los pentágonos de Dual, que estos son representaciones gráficas más nuevas, ¿no? Adopta, se pone al día, porque la IEC en eso estaba mejor, se pone al día en estas relaciones de gases, o sea que las incorpora para esta nueva versión, ¿no? E indica algún procedimiento que uno debería tomar en el caso de que haya una mezcla de efectos, más de un defecto activo, ¿no? E incluso introduce un nuevo método alternativo que evalúa la severidad del defecto calculando de alguna forma, ¿no?, la energía presente en cada uno de los defectos, ¿no? Acá hay imágenes de distintos triángulos de Dual, ¿no? Acá hay imágenes de los distintos pentágonos también de Dual, ¿no? Y bueno, vamos a ver ejemplos, que es lo más interesante. Estos son casos reales, ¿no? No tomados de folletos ni de libros, sino casos reales medidos que me parecieron interesantes mostrar, ¿no? Que incluso nosotros, como tenemos buena relación con varios fabricantes de transformadores, aprovechamos, una vez que hacemos el diagnóstico y el transformador se manda a fábrica a reparar, podemos acceder a ver el interior del transformador, que nos sirve también para realimentar nuestro diagnóstico, porque como les dije, esto no es una ciencia exacta, sino que tenemos que estar aprendiendo continuamente, ¿no? A ver, sin ir a los detalles de norma, obviamente en este corto tiempo no nos da para hacer un análisis, ¿no? Pero básicamente con estos valores, ¿no?, uno ya empieza a sospechar de que hay problemas dentro del transformador. En este caso particular se encontraron puntos calientes, ¿no? Y justamente cuando uno hace el desencudo del transformador encuentra, por ejemplo, un contacto del conmutador, ¿no?, que está, como ustedes ven, estos son contactos que están intactos, ¿no?, sin deterioro, y acá se ve contacto bastante cambiado de color. Esto es un falso contacto, ¿no? O sea, esto es un defecto que no hace que el transformador salga de servicio. Es muy leve este defecto realmente, pero ya la técnica es tan sensible que permite detectarlo antes de que esto se convierta en un problema grave, ¿no? Incluso esta reparación es muy sencilla y muy barata, muy rápido de hacer, ¿no? Acá tenemos otro caso. Acá, bueno, sin que sean expertos, ustedes recuerdan, por ejemplo, este valor de total de gases combustibles, 1000 y algo, ¿no? Y vean acá en este otro transformador, el total de gases combustibles pasa a ser 40 veces más grande, ¿no? O sea que acá, obviamente que tenemos un problema. Sin embargo, este transformador seguía en servicio, ¿no? Y cuando se desencubó, miren lo que se encontró. Una de las barras de cobre en el interior está prácticamente carbonizada, ¿no? Incluso acá se ven restos de carbón que ha caído, ¿no?, porque se va desprendiendo de la barra. El transformador seguía funcionando, pero bueno, se pudo detectar a tiempo antes de que realmente tuviera una falla catastrófica. Esto es también sencillo, aunque un poco más costoso de reparar, porque implica cambiar estas barras y nada más, ¿no? Este es otro caso interesante que me gustó mostrarlo. ¿Por qué? Porque hay un concepto erróneo, ¿no?, de que cuando uno hace un tratamiento de aceite corrige el defecto, y no es así, ¿no? Acá tienen un caso de un transformador que se estuvo monitoreando entre el año 1999 y 2012, ¿no?, 2011 más o menos, ¿no?, donde acá se representaron algunos gases. Ven que acá, en este momento aproximadamente, se generó un defecto, ¿no?, porque empieza a cambiar la pendiente de crecimiento de los gases, ¿no? Y acá alguien decidió, en forma errónea, decir, bueno, ok, vamos a hacer un tratamiento de aceite, así le bajamos el contenido de gases. Y efectivamente, cuando uno hace un tratamiento de aceite, lo desgasifica, ¿no? Por eso bajan los niveles de aceite. Pero ¿qué pasa? El transformador se puso en servicio nuevamente y de vuelta los gases siguen creciendo. ¿Por qué? Porque yo lo único que hice fue sacar gases del aceite, pero no solucioné el problema. Imagínense, en este caso, por más que yo saque gases del aceite, esto no se corrige, ¿no? Por eso digo, muchas veces hay conceptos equivocados que dicen que con un simple tratamiento de aceite resuelve un problema, y no es así.
Otro caso interesante, también, si ven ensayos a lo largo del tiempo, repentinamente entre esta fecha y esta fecha apareció un crecimiento tremendamente enorme, ¿no?, de gases puntualmente. Una vez que se enjugó el transformador, ¿qué se encontró? Una colilla de conexión acá, mal soldada en fábrica, en algún momento se soltó, ¿no? Pero ¿qué pasó? El transformador seguía en servicio. ¿Por qué? Porque esta colilla se soltó, se desoldó, pero quedó apoyada, ¿no? Tuvieron la buena suerte de que quedó apoyada y no salió de servicio. Pero claro, el apoyo acá, el contacto no es bueno. Entonces había puntos calientes, alguna descarga, ¿no? Y eso fue lo que generó todos estos gases, ¿no? Y se desenjugó, se encontró esto, y se pudo resolver también fácilmente antes de que fuera un deterioro más grande, ¿no? Otra de las cosas interesantes, este es un transformador que todavía hoy está en monitoreo, vean las fechas, ¿no? Generalmente los clientes lo que dicen, bueno, hágame una estimación de cuándo tengo que sacar el transformador o hacer algo para el transformador. ¿Por qué? Porque obviamente el que opera una instalación trata de interrumpir el servicio lo menos posible, ¿no? Entonces, bueno, si uno realiza ensayos de forma periódica, puede calcular tendencias, ¿no? Acá, por ejemplo, si tomaron varias muestras, acá hay algunos gases, nada más, no están todos los gases. Las rectas horizontales son los límites para cada uno de esos gases, ¿no? Y si uno, por ejemplo, en base a las primeras muestras hacia una tendencia, siguen estas curvas que uno dibuja acá, ¿no? Estas que están acá, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, ok, en este momento, más o menos, digamos, esto sería septiembre del 2020, ¿no? En ese momento ya ahí podríamos recomendar que el transformador sea sacado de servicio porque está llegando a los límites. ¿Qué pasó? A medida que se fueron tomando más muestras, se encontró que repentinamente por esta fecha, ¿no?, esto sería noviembre del año pasado, hubo un cambio en la pendiente, ¿no? Entonces ya la nueva previsión hace de que cambie la pendiente, y eso indica que, por ejemplo, ahora, en estas épocas, bueno, esto es un poquito febrero, marzo de pasado, ¿no?, que ahí ya se hubiera llegado a los límites, ¿no? Por eso es importante ver las tendencias y no tanto los valores absolutos. Acá tenemos algunas imágenes de lo bueno que son estas representaciones gráficas, porque uno permite ver en esta línea, ven que está dibujada acá, cómo ha ido evolucionando un defecto de un transformador a lo largo del tiempo. Esto es mucho mejor que ver simples números, ¿no? Y acá tienen la representación de la norma IEC, ¿no? Entonces uno ve cómo el defecto o las concentraciones, digamos, que tienen los gases, se va moviendo a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos a ver algo también en el caso de transformadores secos, de resina epóxica, ¿no? Muy poquito, ¿no? Acá tenemos el caso de algunos transformadores que los ensayos básicos de relación, resistencia a bobinados y resistencia a aislación daban perfectos, ¿no? Y sin embargo, una vez que se sacaron de servicio y se desarmaron, vean lo que es esto, ¿no? Están afectados térmicamente de forma bastante grave, ¿no? ¿Por qué muestro esto? Porque muchas veces, y yo se los dije hace un rato, hay que actuar como detectives. Si uno se queda con los típicos ensayos de fábrica de relación de transformación, resistencia a bobinados y resistencia a aislación, estos transformadores hubieran seguido funcionando sin ningún problema hasta que hubieran realmente fallado catastróficamente. Por eso, insisto de que uno, el que hace mantenimiento, el que busca un diagnóstico, un transformador, tiene que ser un detective, tiene que buscar todo lo posible para tratar de encontrar los problemas. Incluso acá, por ejemplo, tenemos transformadores donde tienen problemas mecánicos. Ven, en el caso de estos tacos que mantienen la bobina en el lugar, estas son las marcas de fábrica, y sin embargo acá se ve que todos los tacos se han desplazado. Esto quiere decir que esta bobina está floja y la vibración, por ejemplo, acá se ve en esta foto, ha ocasionado desgaste en algunas piezas, y acá se ve el polvillo del desgaste, ¿no? E incluso acá, por ejemplo, se ve una rajadura bastante importante en un borne de alta tensión, ¿no? Y sin embargo el transformador sigue funcionando, pero en esta rajadura se empieza a introducir humedad, polvo, etcétera, y a la larga va a tener un problema dieléctrico. Y este es otro caso de un transformador donde ya la falla, esto sí falló, obviamente, y acá se ve las marcas de la descarga, e incluso en una radiografía se observa un bobinado cortado. Este sí ya falló, obviamente, ¿no? Bien, y ya terminando, ya queda poquito, lo que se está estilando cada vez más en el mundo es empezar a trabajar en monitoreo remoto, ¿no? Como estos equipos han ido bajando de precio, todo lo que son sensores, etcétera, ya hace que esto sea de más fácil difusión, ¿verdad? Entonces se permite hacer una medida continua de varios parámetros. Esto permite reducir los costos de mantenimiento, porque yo no tengo ni que sacar de servicio ni mandar una cuadrilla a hacer ensayos.
Y obviamente también se traduce en una mayor disponibilidad de las instalaciones, ¿no? Entonces ahora pasamos de lo que era antes el mantenimiento preventivo periódico, por ejemplo, una vez al año, a hacer un mantenimiento basado en la condición del equipo. Solo voy a sacar de servicio, mandar una cuadrilla cuando los valores que uno tiene de los sensores indican que hay que hacer algo, ¿no? Algunos de los parámetros que se pueden medir son los indicados acá: temperaturas, gases disueltos, humedad, descargas parciales, ¿no? En los aisladores también se puede medir capacidad tangente delta, y en los conmutadores bajo carga también hay una serie de parámetros, ¿no? Algunas imágenes de sensores de distintos fabricantes, ¿no? Estos son todos analizadores de gases, ¿no? Desde un gas hasta 9 gases, ¿no? Y algunos otros sensores que miden presiones, temperaturas, etcétera, gases también. Esto requiere también el uso de software que, por ejemplo, en alguna pantalla nos muestra estados, alarmas, etcétera, ¿no? O incluso puedo ir ya más al interior, digamos, de los sensores y empezar a ver, por ejemplo, en un monitor de bushings, ¿no? Cuáles son las capacidades, cuáles son las tangentes delta de los bushings. Esto se hace todo online, ya no tengo que sacar el tomar el servicio ni ir a la instalación. Bueno, esto era todo lo que teníamos para hoy. Obviamente ahora quedamos a la orden para atender consultas. Israel, te paso a ti entonces y quedamos a la orden. Sí, muchísimas gracias al expositor. Creo que ha sido muy interesante el webinario. A las personas que tengan algunas consultas vamos a responder un par. Después podemos también responderlas a los correos electrónicos que ven en la pantalla. Jorge, te voy leyendo algunas consultas de los participantes. Omar dice, ¿dónde se puede encontrar valores referenciales para DFR? Puesto que en el IEEE estándar C57161 no hace referencia a límites. Sí, es buena pregunta. Es cierto, no hay límites. En realidad acá hay que hay que comparar ensayos a lo largo del tiempo y ver cómo se van desplazando las curvas. De todas maneras, probablemente los distintos fabricantes de equipos de DFR puedan otorgar algunos valores de referencia, ¿no? Pero la norma, es cierto, no tiene límites. Eso es así. Por lo menos por ahora, ¿no? No se olviden que esto es una técnica que, si bien al principio se conoce de hace tiempo porque está basado en otras técnicas antiguas como RBM y ensayos de polarización y despolarización que tienen décadas, ¿no? Pero esta técnica, así como está implementada hoy, es muy reciente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esperamos haber respondido a cabalidad de la respuesta. David Peredo pregunta, ¿a partir de qué valor de FP es aconsejable el cambio de bushings en alta, considerando un cambio abrupto en la tendencia? Gracias. Sí, es cierto. En realidad, como bien dice esta persona, sí, hay que ver cómo van cambiando a lo largo del tiempo esos valores, ¿no? Generalmente cuando uno observa un cambio brusco, digamos, 10, 15, 20% en los valores, hay que investigar, por lo menos, a ver qué está pasando, porque normalmente estas cosas no deberían cambiar con el tiempo, ¿no? Para eso están buenos también los monitoreos remotos, ¿no? Que permiten ver estas evoluciones en tiempo real, porque a veces se han detectado casos que estas variaciones pueden ser lentas, ¿no? Pero hay casos donde estas variaciones son repentinas y no da para detectarlo, por ejemplo, si uno hace un ensayo una vez al año nada más, ¿no? Y termina produciendo una falla de un bushing y, bueno, obviamente saca de servicio el transformador y es catastrófico, ¿no? Ya hay varios casos reportados en la bibliografía de transformadores que han salido de servicio con fallas catastróficas, porque aparte se incendia todo, por defectos en los bushings, ¿no? Por eso yo recomiendo especialmente incluir un monitoreo de capacidad y tangente delta en bushing. A veces, insisto, las variaciones son tan rápidas que si no es con monitoreo permanente es imposible detectarlo. Bueno, indica Nicolás Mauricio en una técnica. ¿Me pueden mandar la presentación? Sí, será enviada a las personas que también completen el formulario, se los meterá en la base de datos y podrán tener esta presentación. José San Miguel, por favor, si puede hablarnos algo de las pruebas de concentración de etanol, metanol para verificar el estado del papel aislante.
Es buena pregunta. Sí, es cierto, hace un tiempo hay investigadores en todo el mundo que han buscado otras formas de detectar el deterioro de la celulosa, ¿no? Básicamente están apuntando a medir las concentraciones de alcoholes, ¿no? Como él bien menciona. ¿No? Aparentemente, digo aparentemente porque todavía no hay una norma, no existe un consenso muy universal, pero sí lo que se ve en las pruebas de laboratorio y de campo es que aparentemente la medida de concentración de alcoholes sería una herramienta muy interesante, pero vamos a tener que esperar un poquito por eso, todavía no hay resultados como para empezar a hacer diagnósticos en base a eso, ¿no? Pero sí, es una técnica prometedora, es cierto. Muchísimas gracias al ingeniero José San Miguel. Preguntan, buenas tardes. Cuando se evidencia la humedad tanto en el aceite como en el papel aislante, ¿qué es recomendable proceder o hacer? Bien, interesante pregunta. Generalmente, dependiendo un poco, a ver, algo que yo no dije durante la charla, pero es interesante no concentrarse exclusivamente en un único ensayo, ¿no? Generalmente uno lo que hace con un paciente o un transformador, paciente digo por la similitud médico-ser humano, ¿no? Es mirar resultados de varios ensayos, ¿no? Pero si lo único que tiene el transformador es presencia de humedad o agua disuelta, entonces es fácil, por suerte eso es fácil de resolver, relativamente fácil de resolver, incluso en campo e incluso con el transformador en servicio, porque ahí simplemente se podría hacer un secado, ¿no? del aceite. Hay máquinas de tratamiento de aceite que ustedes deben conocer, que lo que hacen es hacer una recirculación del aceite, haciéndolo pasar por calefactores que levantan la temperatura del aceite y por una cámara de vacío, ¿no? Entre vacío y calor, eso permite retirar el agua del aceite, ¿no? Y eso se puede hacer incluso hasta con el transformador en servicio. Eso está muy interesante porque evita las sacadas de servicio. Ahora, eso en el caso de que solo sea simple presencia de humedad y no haya algún otro deterioro. Por ejemplo, en el caso de que el aceite ya se haya vuelto ácido, no se resuelve con un recirculado. Ahí hay que hacer un tratamiento con tierras de Fuller, básicamente, aunque hay otras técnicas, ¿no? Pero ahí sí ya no es un tratamiento, sino que es una regeneración del aceite, ¿no? Que también se puede hacer en servicio, ¿no? Y bueno, cuando ya es necesario hacer un cambio de aceite, a veces no hay más remedio que hacer un cambio de aceite, incluso con un lavado interior, de movilado, etcétera, ahí sí hay que sacarlo de servicio e incluso hay que llevarlo a fábrica, por favor. Pero si fuera solo sacar humedad, es posible hacerlo con cuidado, ¿no? Y lleva tiempo, es cierto. También hay que tener presente una cosa, ¿no? El sistema con máquinas de tratamiento de aceite que se hace en campo con transformadores en servicio, no es tan eficiente, tiene un techo, tiene un límite, digamos, en la cantidad de agua que puede extraer, ¿no? El mejor método, sin duda, para sacar agua del interior del transformador es llevarlo a fábrica, desencubarlo y secarlo en un horno y un autoclave en vacío. Lo que pasa es que eso puede ser imposible por cuestiones operativas o por cuestiones de costo. Por eso es que existen estas máquinas de tratamiento para hacer tratamiento en campo. Pero tengan presente de que no es tan eficiente como llevarlo a fábrica y hacerlo en horno y autoclave. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿A partir de cuándo es necesario el ensayo de descargas parciales en un transformador de potencia en seco? Gracias. En seco. Sí, de aislación seca. A ver, acá hay una discusión eterna entre fabricantes, dueños de las instalaciones y la gente que hace mantenimiento. En realidad, los transformadores de aislación seca son los únicos transformadores que sí o sí, independientemente de su tamaño, de su potencia y su tensión, este ensayo de descargas parciales hay que hacerlo en fábrica, ¿no? Hay una razón muy sencilla para eso, porque si el transformador tiene descargas parciales ya en fábrica, ya ni siquiera sale de la fábrica, porque eso no se corrige nunca más, ¿no? Las aislaciones sólidas lo que tienen es que cuando aparece un poro, un hueco adentro de la aislación, eso no se vuelve a regenerar. En aceite puede ser que se regenere, pero en una aislación seca no, porque es rígida, ¿no? Ahora, en campo, yo le decía, sí o sí obligatorio en cualquier transformador seco, no importa su tensión ni su potencia, ¿no? En el caso de transformadores en aceite, las normas indican que es obligatorio solo en aquellos transformadores de
tensión nominal de 72,5 kilovoltios hacia arriba. Ahí sí es obligatorio. Pero los transformadores comunes de distribución, ¿no?, de menos de 72,5 kilovoltios, no es obligatorio. No hay ninguna norma que diga que esto es obligatorio hacerlo. Se puede hacer, sí, de común acuerdo entre el fabricante y el comprador, ¿no?, pero no es obligatorio. Ahora, yendo a la respuesta de la pregunta, en campo no hay nada, esa es la verdad. No hay ninguna norma que diga cuáles son los límites ni cómo hay que hacerlo en campo. Hay una razón también importante, y es que en un ensayo en laboratorio, y sobre todo en el caso de transformadores secos, de aislación seca, no se olvide que los valores que hay que medir, los valores, los límites tolerables por la norma, son valores de descargas muy, muy bajos, ¿verdad?, que solo se puede lograr esa medición si se hace en un laboratorio bajo condiciones controladas. Incluso se pone el transformador en una jaula de Faraday para evitar interferencias del exterior. Imagínense hacer ese mismo ensayo en campo, donde no hay jaula de Faraday, probablemente hasta haya otros elementos en la cercanía que están energizados. Es imposible reproducir las condiciones del laboratorio. Entonces, ¿por qué se hace? Porque, bueno, si realmente existe un defecto en un equipo, lo vamos a detectar por el patrón. No importa cuál sea el valor de descarga, sí importa el patrón de descarga, lo que uno observa en la imagen, ¿no? Es como una especie de detective, como decía. Vamos a tratar de encontrar a ver si hay o no hay un problema. Pero no es comparable a los ensayos en fábrica. Para nada, ¿no? Por eso muchos fabricantes ni siquiera aconsejan ese ensayo, porque dicen no, porque puede dar mal por las condiciones de ensayo. Es cierto, claro. Lo que pasa es que quien hace el ensayo tiene que ser una persona que tenga la experiencia suficiente para decir, estos sí son descargas provenientes de dentro del transformador, y puede descartar cualquier interferencia del exterior. Y bueno, acotando un poco al tema, hablaremos un poco de este asunto en nuestro curso del día lunes. Los invitamos cordialmente. Siguiente pregunta. Mencionabas que para generadores eólicos los valores de gases presentan valores diferentes a los que suelen ver normalmente. ¿Podrá dar un poco de detalle en función a su experiencia? Sí, cómo no, sí. Lo que se observa normalmente, ustedes no tienen por qué acordarse, pero hay una de las tablas que yo les mostré, que el hidrógeno en particular es el hidrógeno que aparece una generación por encima de lo normal en estos casos, ¿no? En transformadores de distribución comunes, ¿no?, los límites de la norma andan 100, 150 partes por millón. Sin embargo, en los transformadores elevadores, ojo, a ver, vamos a distinguir bien lo que son los transformadores elevadores, los que se conectan al pie del aerogenerador, ¿no?, los que elevan de la tensión del generador, que es baja tensión de 600, 690 voltios, a la tensión de la red de media tensión interna del parque, que anda generalmente en los 30 y algo de kilovoltios. Esos transformadores, no me refiero al transformador de conexión a la red. En esos transformadores se ha observado tradicionalmente que puede llegar a ser, en vez de 100, 150 partes, miles. Estamos hablando de miles de partes. Y eso no siempre quiere decir que el transformador tenga algún defecto, o por lo menos no es un defecto conocido, ni siquiera a nivel internacional. Por eso, en base a la experiencia que nosotros tenemos, nosotros por suerte estamos haciendo ensayos en cientos de transformadores de estos, pero también la literatura internacional coincide un poco con nuestra experiencia. Se observan transformadores con miles de partes por millón de hidrógeno. No necesariamente salen de servicio, pero la verdad hoy la tecnología no permite, la experiencia de los expertos no permite decir cuál es el problema, qué es lo que genera esa aparición de gases de forma tan distinta a lo que es un transformador de distribución, ¿no? Hay distintas teorías que tienen que ver con los armónicos, con los ciclos de trabajo que son, varían rápidamente desde potencia cero a potencia máxima en segundos, porque dependen del viento y las ráfagas de viento, pero hasta ahora, la verdad, no se ha encontrado una relación directa entre algo, que no sabemos qué es, y esa generación de gases. Pero es cierto que se observan transformadores con miles de partes por millón de hidrógeno. Bueno, y tenemos varias preguntas, vamos a tratar de responder un par más. El resto las vamos a tratar de responder también por correo electrónico, y en las siguientes sesiones también se va a poder hablar un poco más al respecto. Vamos a ir programando algunos cursos adicionales complementarios a este. Ya evidenciamos que el tiempo y bueno, el temario es extenso, entonces estamos planeando hacer algunos cursos más específicos en cuanto a cada caso,
Lastimosamente el tiempo no nos va a dar para responder todas las preguntas, son varias las que están llegando, gente del Ecuador, gente del Perú. Vamos a responder un par más y bueno, que continuemos. Una consulta para realizar, un momentito por favor. Una consulta, para realizar un análisis comparativo de aceite CL5, CL6 versus aceite dieléctrico para transformadores de potencia, ¿cómo podría realizar dicha comparación para sus similares características? A ver, no me quedó claro la pregunta. A ver, capaz que le podemos pedir que lo aclare un poquito más. Una consulta, a ver, volvamos a realizar la pregunta. Seguimos con otra, esperamos seguimos con otra. Hola, quisiera saber los valores de gases etano, metano y etileno para transformadores elevadores de tensión en generadores eólicos. Bueno, justamente era lo que estábamos hablando. No hay límites, justamente por esta incertidumbre. ¿Verdad? Si bien el gas principal que aparece en el caso de los elevadores en eólicos es el hidrógeno, pero hay otros gases que también tienen comportamientos distintos. Lo que pasa es que no son los más importantes, el más importante es el hidrógeno. Pero sí, es cierto, los demás gases también aparecen en forma distinta a lo que es un trabajador de distribución, pero insisto, al día de hoy no hay límites. Lamentablemente, todavía ni la IEEE ni la IEC tienen valores de referencia. Así que por ahora no hay más remedio. Una de las cosas que yo hago, puedo recomendar también que lo hagan, es que justamente en el caso de los eólicos, la única ventaja que tenemos, que en un parque, en una central de generación eólica, no hay un solo aerogenerador, hay varios. ¿No? Dependiendo de la potencia, es la cantidad de transformadores que tenemos. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos ante la falta de límites a nivel internacional es, bueno, comparo los 20, 30, 40, 50, no sé, los que sean transformadores, ¿no? Porque generalmente son todos de un mismo fabricante, de una misma partida, fabricados en la misma época, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, uno puede ir monitoreando los, no sé, como le dije, 20, 30, 50 transformadores, y con toda esa base de datos uno se puede ir fijando en las tendencias individuales de cada transformador. Por el momento es lo único que se puede hacer, lamentablemente. Sí, y como dice Jorge, el tema del know-how de cada persona. En este caso, Jorge tiene bastante experiencia también en generadores, en aerogeneradores. Siguiente pregunta. Algunos fabricantes recomiendan la espetroscopía fotoacústica para el monitoreo de gases. ¿Tiene mayor ventaja con respecto a la cromatografía de gases? Sí, esa pregunta tiene que ver con aquella transparencia que yo le mostré las fotos de los equipos para hacer análisis de gases. Justamente el equipo portátil que yo les mostré se basa en ese principio. ¿Ah? A ver, no hay ni ventajas ni desventajas. El tema es que el único método que está reflejado en normas internacionales es la cromatografía. ¿Ah? Ese otro método, si bien arroja resultados, ¿ah? Hoy no hay una norma que lo respalde. No quiere decir que, insisto en lo que yo dije en su momento, ¿no? No quiere decir, yo no estoy diciendo que no se pueda usar ese equipo. De hecho existe, se vende, y además yo lo he usado varias veces. Es un equipo que, si bien no es un cromatógrafo, ¿no? Los valores tampoco es que difieren enormemente de lo que uno puede obtener con una cromatografía, tiene la ventaja de que es transportable y que en 20, 30 minutos uno tiene un resultado a pie de transformador. ¿No? Entonces uno minimiza también los riesgos del traslado de la muestra, el manipuleo de la jeringa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero insisto, lo único es que no hay una norma que lo respalde. Esa es la diferencia. Muy bien. Sigamos. Desde Ambato, Perú, Ecuador, perdón. Si se tiene un transformador con bajo índice de calidad, ¿qué es recomendable? ¿Un proceso de regeneración de aceite o un cambio de aceite en su totalidad? Bueno, lo que pasa es que la pregunta es muy vaga, ¿no? ¿Qué quiere decir un bajo índice de calidad? Por lo que veo, apuntan a acidez, porque cualquiera de esos dos métodos lo que tratan de resolver es la acidez del aceite. Acá hay que tener cuidado también, porque hay un ensayo que yo lo mencioné al pasar, que es el de furanos, que me determina en qué estado está el papel. Generalmente lo que pasa con la acidez es que me termina deteriorando la celulosa. ¿Ah? Si la celulosa está tan deteriorada que ya se vuelve quebradiza y tiene poca resistencia mecánica, con un lavado yo puedo hacer cosas peores que no hacer nada. Porque el lavado, si no lo hago con cuidado, puede hacer que me empiece a sacar pedazos de papel hacia afuera. ¿Ah?
Entonces lo que se recomienda siempre cuando uno tiene un problema de acidez alta, ¿ah? Es primero hacer un ensayo de furanos, es el ensayo ese que yo mencioné al pasar, porque ese sí me permite ver si el papel está quebradizo o no. Si el papel no está quebradizo y todavía mantiene resistencia mecánica razonable, entonces se puede hacer o un lavado o un cambio de aceite. De todas maneras hay que tener en cuenta una cosa, ¿verdad? Que no se olviden que por más que uno haga un lavado o cambie todo el aceite, la celulosa queda impregnada de aceite. ¿Ah? Entonces la reducción de la acidez no es total, ¿ah? No baja a cero de vuelta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay una cantidad mínima de aceite que queda impregnada en el papel, ¿ah? Que cuando yo lo llene con aceite nuevo o lo lave, etcétera, lo que sea, esa acidez que estaba en el aceite impregnado en el papel, cuando esté lleno con aceite nuevo, se va a empezar a difundir en el aceite. Entonces uno lo que va a notar es que si uno hace un ensayo de acidez inmediatamente que lo llena, le da muy bien, y al poquito tiempo empieza a crecer solo. ¿No? Pero es porque se ha difundido eso que no se puede eliminar bajo ningún concepto, no hay cómo. Bueno, hay varias preguntas, hay algunas relacionadas al tema de descargas parciales. Los invitamos a inscribirse al curso del lunes. Por favor, me están preguntando cómo se inscriben a los siguientes cursos, enviando un correo a los correos que se están presentando en la pantalla de Jorge. Creo que ya estamos un poco pasados de tiempo. Te agradecemos, Jorge, por tan buena presentación. Esperamos poder volver a contar con la presencia de todos ustedes. Les agradecemos por el tiempo. Sabemos que la coyuntura actual en varios países está un poco complicada. Les deseamos que se encuentren bien y esperamos poder ayudar a pasar esta cuarentena de una forma más entretenida y más técnica. Muchas gracias. Sí, de vuelta a Israel, una cosa, ¿no? Las preguntas que quedaron, te consulto, ¿no? Por las dudas, podés registrarlas, ¿no? Así se las contestamos igual vía mail. Sí, las estoy registrando. Perfecto, nos gustaría no dejar a nadie sin responder, ¿no? Es un tema de tiempo nada más. Sí, es un tema de tiempos. Claro. Y estoy de acuerdo coincido contigo, Israel, de que, bueno, este es un poco lo que queremos hacer para contribuir a estos momentos de cuarentena. Y bueno, quedamos a la orden, agradecemos a todos el tiempo y las preguntas, muy interesantes todas. Quedamos en contacto y los invitamos para futuros cursos online. Si tienen, y bueno, aquí viene un poco la parte comercial, si tienen alguna consulta específica en la que podamos ayudar, por favor no duden en mandarnos un correo, no importa el país donde estén. Nosotros estamos operando en México y en otros lugares, hemos tenido algunos contactos con Panamá y con México específicamente, entonces es importante generar algunas oportunidades de ayudarlos, ¿no? Estamos a la orden. Muchas gracias.